Esa situación que de la nada, de lo que como dicen, al principio no existía nada y después, ¿no es cierto?, el gran disparo, es decir, una pequeña molécula que se contrajo y explotó al mismo tiempo, ¿no es cierto?, y provocó este universo que, según los autores, todavía sigue expandiéndose, es dinámico y sigue expandiéndose, ¿ya? Y con eso, ¿no es cierto?, nos vamos, ¿no es cierto?, a la conformación de nuestro sistema solar, una gran masa incandescente que es nuestro sistema solar, que también expresa, ¿no es cierto?, cambio, se quiebra, se resquebraja y conforma todo el sistema planetario. Y ahí entonces tenemos la formación de la Tierra, con una data, ¿no es cierto?, de hace 5.000 millones de años atrás. Jovencito, como diríamos, ¿no es cierto?, dentro del sistema estelar, 5.000 millones de años atrás. Entonces, lo primero en dirección a la vida es una evolución química. Todos los compuestos de la Tierra, todos los elementos en esa Tierra incandescente todavía se conjugaron para expresar, ¿no es cierto?, esta posible vida en la Tierra, en lo que se llama la evolución química. Es decir, hace 3.000 millones de años atrás, ¿no es cierto?, los productos químicos dijeron cuáles son mejores, ¿ya? ¿Cuáles son mejores? Hay una teoría ahí, dice, habían dos en la pelea, como diríamos. El silicio y el carbono. Los dos son similares. El silicio es una molécula, ¿no es cierto?, que tiene también 4 velocidades de uniones, al igual que el carbono con 4 velocidades de uniones. ¿Cuál es la diferencia? El silicio es más pesado, el carbono más liviano. Entonces la lógica dijo, mejor algo más liviano para que expresemos una vida más, ¿no es cierto?, con el sistema de la fuerza de gravedad. Y así entonces se eligió al carbono. Y el carbono como el sillar estructural de toda la materia viva. Y el carbono hizo centro de toda la materia que iba hacia la vida. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Se recuerdan? La palabra mágica de la vida. Y que luego, ¿no es cierto?, para ir hacia la vida, ¿no es cierto?, integra al azufre y al fuego. Y así entonces estos compuestos empezaron a formar, ¿no es cierto?, elementos orgánicos. Hidrato de carbono, con carbono, lípidos, con carbono, proteínas, con carbono, ácido nucleico, con carbono, proteínas, con carbono. Por eso el carbono es el sillar, el elemento fundamental de toda la materia orgánica. Y así entonces, dentro de esta evolución biológica, cada vez las moléculas se hacen más y más y más complejas. En el pic de esta evolución química, ¿no es cierto?, están entonces las proteínas y los ácidos nucleicos. Proteínas y ácidos nucleicos. Son moléculas muy inteligentes, macromoléculas, que son capaces de tener, guardar, transferir, cambiar información. Pues son inteligentes. ¿Cuánto se demoró? 3.000 millones de años. Pues bien, cuando llegamos al pic y tenemos un ácido nucleico primitivo, dentro de todos los mares primitivos donde se va a expresar la vida, entonces la lógica viviente dijo, costó tanto formar, no lo pierda. ¿Qué hace para que no se pierda? Algo precioso con ustedes. ¿Qué hace para que no se les pierda? Algo precioso de ustedes. ¿Cómo hace para que no se les pierda? Lo guardo, y lo guardo, lo encapsulo en lo que es el primer límite celular. Aparece entonces ahí ya, ¿no es cierto?, esto, evolución química pasando a la evolución biológica. Las primeras células, las células los procariontes, los progenotes, las bacterias, primeras células. ¿Ya? Estas células, mire, durante 2.000 millones de años trabajaron, 2.000 millones de años trabajaron y saturaron todo el ambiente de oxígeno y conformaron la capa de ozono, la que nos protege. Y por eso entonces la vida pudo pasar del mar a la tierra. Antes no se podía la vida en la tierra, porque el rayo ultravioleta llegaba directamente a la Tierra y destruía toda posibilidad de vida biológica, de vida.
estaba abajo en los mares. Entonces, cuando hay una capa de ozono, ahora empieza a emigrar la vida también hacia la Tierra. Y así entonces se empieza toda la evolución biológica con todas las especies. Primero en lugar, las especies, ¿no es cierto?, vegetales, y luego las especies animales. Dentro de esta evolución biológica también igual consideramos, ¿no es cierto?, las células procariontes, que la vieron ustedes, un cilindro definido, y las células eucariontes con un núcleo definido. ¿Sí? Y ahí entonces aparece toda esta formación de todas las especies. Y en la última etapa, llegando a la actualidad, ¿no es cierto?, la especie humana. La especie humana. Es lo último que se formó dentro de las especies. Esta especie humana realmente, ¿no es cierto?, empezó a sobresalir. ¿Ya? ¿Vieron? Nadie sabe cuál fue el factor que disparó, ¿no es cierto?, al sistema. ¿Ya? No hay claridad. Había un tronco común, Anthropoidea, ¿no es cierto?, hace 40 millones de años atrás, en el Oligoceno, que dio origen a los primates arborícolas con cola prensil, 5 patas, les decía, ¿no es cierto? Los arborícolas, los antropoides de llanura, 4 patas, el Macacus rhesus, también los que están ya un poquito dispuestos a vivir, ¿no es cierto?, el pongo, el gorila, y al final el homo, ¿no es cierto?, hacia la expresión del hombre como tal. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, es lo que se llama, ¿no es cierto?, la evolución antropoidea, teniendo como resultado final la expresión del Homo sapiens, una lucha enorme con otras especies contemporáneas de ellos mismos, que finalmente terminó con la supremacía del Homo sapiens, el hombre pensante, que supuestamente somos nosotros. Esa evolución antropoidea entonces pasa ahora a la evolución humana, con lo que se llama la evolución cultural. Somos la única especie con una verdadera cultura. El Homo sapiens, ¿no es cierto?, es una especie eucultural, verdadera cultura. Eucultural. No, las organizaciones culturales, no, ellos no tienen la misma cultura nuestra. Profe, ¿cuál era la antropoidea? ¿La evolución antropoidea? Antropoidea ahí está la antropoidea. Acá tengo un tronco común, ¿no es cierto?, que se reconocemos hace 40 millones de años. Eso lo pregunto porque es importante que van una cultura, ¿ya? Hace 40 millones de años en el Plioceno, un tronco común, ¿no es cierto?, que expresó todas las especies antropoideas. Ahí tenemos entonces el arborícola, 5 patas, el Macacus rhesus, 4. Pero miren, esta arborícola vive en el árbol, solo come del árbol. Alimentación vegetariana. Este otro, ahí en la llanura, en el pasto, también vegetariano. La diferencia está, ¿no es cierto?, hacia acá, en el cual ese homo, este que está aquí, con historia de 100.000 a 50.000 años de historia solamente, ¿ya? Ese hombre, para expresar a esta situación, el anterior tuvo que expresar una evolución en el sistema nervioso, en la configuración del cerebro. Necesita más cerebro. ¿Cómo hago más cerebro? Consumiendo proteínas animales. Así que el hombre siempre ha sido, ¿no es cierto?, vegetariano, ¿no? El hombre no fue vegetariano. Necesitó proteínas animales para poder conformar la masa encefálica propia de nosotros. Una gran corticalización de nuestro cerebro. Entonces así, ¿no es cierto?, evidentemente tenemos la creación del hombre. Dice, y Dios creó al hombre. ¿Cuándo lo creó Diosito? ¿Cuándo? El hospital, el director del hospital, si me interesa, que bueno, ¿usted conoce trabajar? Sí, contiene eso algo así. Así que, ¿usted qué cree, no es cierto, con la creación del hombre? Hay que dar un notado. Tienen que saber, tienen que saber.
Diosito? ¿Cuánto? Se lo pregunta a la iglesia, ya cuánto está ahí. ¿Ah? ¿De 10? ¿Ah? ¿Eso de 10? Pero hace cuánto ¿Cuánto demoró la creación? Mejor. 7 días. 7 días. Bien, ya, correcto. 7 días. ¿Y cuándo formó al hombre Diosito? En el sexto día. Primero, después de todo lo que ¡pum! Dio la embarrada y entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno llega a la casa, ¿qué es lo que hace cuando llega a una casa? Está todo desordenado. ¿Qué es lo que hace? Ordena. El caos versus el orden. Oiga, está todo para todos lados. Ordenemos, y acá ordenemos la tierra. Ya. De para allá, usted para acá, usted para acá. Está todo muy oscuro, hágase la luz. Falta determinar los límites. El agua para allá, el cielo para arriba, la tierra para arriba. Ordena. Vida vegetal, que sustenta luego a la vida animal. Y luego le dijo, pero algo le falta. Y en el sexto dijo, algo falta, algo que me representa. ¡Pum! Al hombre. Esto en el fondo es como un cuento, pero en el fondo no se opone a la evolución. Cuando, ¿no es cierto?, la Biblia habla de 7 días, se habla de 7 días que no son 7 días de 24 horas. Son ciclos divinos que pueden ser millones de años o miles de años, miles de millones de años. Y eso ha pasado, ¿verdad? Y entonces lo último, al hombre. Papá, ¿sí o no? Y a la mujer. Bueno, eso no va a ser para decir al hombre como tal. ¿Ah? Es el problema de la ciencia realmente sí, reconozco que ha sido muy machista, muy machista. Lo único es el hombre, cuando dice que y Dios creó al hombre, no se refiere al hombre como el hombre macho, dice la especie humana. El hombre solo no hace nada, igual que la mujer sola tampoco hace nada. Inclusive la mujer habla mejor. Hay muchas especies que son mujeres que pueden, que son, por ejemplo, génesis, que expresar un nuevo tipo. Bueno, eso es lo que yo quiero representar, y que acá tengo el Homo sapiens eu cultural. Homo, que se escribe así. Homo con H mayúscula y sapiens con S minúscula. Sapiens. Y ahí entonces tengo a ese Homo sapiens, como les decía, pero que también igual tuvo que pasar por la situación. Miren ustedes, todos los frente a la línea, ¿no es cierto? Todo lo que pasó. Seguramente convivió con ellos y ya los 10 millones de años atrás, recién empieza a separarse este tronco, ¿no es cierto?, hominidades, yendo hacia el homo. Acá tenemos una especie muy conocida, mira que había una que estaba para allá, Australopithecus. Estaban juntos y de repente, ¡pum!, desapareció. ¿Qué significa eso? O se lo comió el Homo sapiens o se integraron. La teoría, según los últimos premios Nobel, en el año pasado, dice, no, están todos integrados. ¿Sí? El que tenga mejor ingenio para esto, bien. Tenga mejores para correr, bien. El que tenga género, ¿cierto?, para hacer cosas, bien.